tal, maestros, compañeros? Sean todos bienvenidos a esta presentación de nuestra tarea del tema de principios eléctricos y aplicaciones digitales. El maestro que imparte esta materia es el doctor Hendrix Niels Arana Cueva. Estamos en el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, en cuarto semestre del grupo B. Mi nombre es Morales Mena Diego Amanecer. La fecha de hoy es el 23 de abril el 23 de abril de 2023. El desarrollo de una fuente de voltaje es la actividad que vamos a abordar hoy. Bien, para comenzar explicando, el desarrollo de una fuente de voltaje comenzó con el diseño del prototipo en un software o en una libreta. A partir de eso, nosotros con el diseño pasamos el prototipo en el protoboard para poder hacer las pruebas de este mismo. Podemos ver aquí la prueba. Es un regulador de corriente de 110 voltios, pasa una transformación que lo rebaja a 6, y de 6 voltios nosotros lo convertimos a una aproximación a 5. Después de eso pasamos una placa de circuito, una placa donde nosotros le diseñamos el circuito por medio de un plumón permanente. Posteriormente esta se remoja en un ácido para circuitos, y lo que va a hacer el plumón permanente es conservar los canales de cobre donde va a viajar la electricidad por medio del circuito. Bien, y de esta manera nos quedaría la fase 4, donde la placa del circuito se le soldan los componentes y se ve ya funcionando. Ahora vamos a explicar qué materiales hemos utilizado para el desarrollo de esta fuente de voltaje. Para comenzar, tenemos la parte del filtrado. Es una parte que hay que analizar previamente antes de analizar la de la transformación. Bien, para comenzar vamos a analizar la transformación. La transformación lo hacemos con un transformador. En este caso usamos el transformador de 110 voltios corriente alterna a 12 voltios. El transformador reducirá el voltaje de entrada, y pues nosotros dividiremos este voltaje para utilizar con 6 voltios. La rectificación. Los diodos rectificadores, en este caso usamos los 1N407, 4007. Estos diodos convierten la corriente alterna en corriente directa. Usando 4 diodos rectificadores conectados a una regla de puente de diodos, podemos obtener la corriente continua. También de este lado tenemos el filtrado. El filtrado lo que hace es suavizar la salida del voltaje de corriente directa, eliminando cualquier rizado en la señal. Bien, la regulación. El regulador nos da un voltaje fijo de salida de 5 voltios a una capacidad máxima de corriente de 1 amperio. La señalización, lo usamos para que sepan los usuarios de que se está teniendo electricidad corriente por el circuito y que está recibiendo energía. Bien, aquí para comenzar los cálculos para el capacitor, que eso es una cosa que tenemos que mencionar, la fórmula es del pico de voltaje de rizado pico a pico es igual a la intensidad de corriente o corriente de salida dividido entre 2 veces la frecuencia de eléctrica de la red por la capacidad del capacitor en faradios. La tensión de rizado pico a pico en esta fórmula es igual a lo que acabo de decir, pero nosotros queremos saber la capacitancia para poder comprar nuestro capacitor. Lo que hacemos es despejar la variable C y obtenemos la cantidad que deseamos. Bien, entonces en la siguiente parte podemos ver los siguientes procesos: las fases, la gráfica de señales, la transformación, la rectificación con los diodos rectificadores 1N4007, el filtrado con el capacitor de 2200 microfaradios a 10 voltios de trabajo, la regulación con el regulador LM7805, que nos proporciona un voltaje fijo de salida de 5 voltios, y el resistor y señalización. Y eso sería todo, compañeros. En conclusión, pues desarrollar fuentes de voltaje nos permite poder tener una comprensión mejor de las cosas en cuestión a circuitos analógicos y aplicaciones digitales. Muchísimas gracias por esto.